Muy buenos días, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Aquí estamos en un nuevo día que nos permitió el Señor estar aquí compartiendo con ustedes en este maravilloso tema y en este podcast. Un tema que venimos a presentar, que es la palabra de Dios y la palabra del hombre. Venimos a hacer, o sea, a enseñar o aprender, porque venimos a aprender, bien sea cómo es la diferencia, ¿no? La diferencia real de la palabra de Dios y la palabra del hombre cuando estamos sin Él y cuando llegamos a los caminos de Él, ¿no? Cómo cambia nuestra vida y cómo cambia la palabra. Por lo menos nosotros como creyentes, o sea, como seguidores de Dios, la palabra de Dios, nosotros la consideramos como, o sea, es la salvación. La palabra de Dios es vida, transforma, bien, es una palabra que edifica. Esa es la palabra de Dios, bien. Nosotros cada día tenemos que aprender de eso, nosotros como seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque así es lo que vamos a reflejar nosotros afuera, y cuando nos encontremos con esa persona que necesite ese mensaje, nosotros tenemos que darle la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que cada día aprender lo que es la palabra de Dios, que nos la dejó en este maravilloso libro que es la Biblia. Bien. Bueno, la palabra de Dios es un mensaje divino de salvación, vida y verdad renovada, principalmente en la Biblia, encarnando en Jesús, en Jesucristo. Es viva, operante y transformadora. La palabra del hombre refleja en la escritura bíblica, es la expresión humana, histórica y cultural, utilizada para transmitir ese mensaje divino bajo su experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Cuando nosotros llegamos a Cristo. Esa es la experiencia que a nosotros nos transforma. Bien. Nosotros tenemos que vivir eso cuando llegamos a Cristo, porque nosotros tenemos una cultura muy diferente. Cuando llegamos a Cristo, que empezamos a escudriñar la palabra y a conocerla, nosotros somos inspiración para otra persona y tenemos que empezar a transmitir esa palabra. Nosotros tenemos que cambiar lo que nuestros pasados nos han enseñado y llevar esa palabra de Dios. Amén. Amén. Buenos días, bendiciones con todos. Esta nueva semana, esperemos que este tema, que lo que es la voz de Dios y la voz del hombre, edifique mucho, que es el propósito de este podcast. Por lo menos yo estaba escudriñando, y en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra, ¿verdad? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo es Dios y cuándo es el hombre? ¿Verdad? Entonces, no es fácil estar en el mundo y seguir la palabra, la voz de Dios. En nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, pedimos a Dios discernimiento, que nos dé sabiduría de cómo escucharlo a Él y no escucharnos nosotros, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Estábamos conversando, Keiner,
estábamos antes de comenzar, decía que es afianzarnos en leer y escudriñar la palabra, porque la Biblia, Dios nos dejó la Biblia como la guía de todo. Entonces, escuchar la voz de Dios es primeramente, para escucharlo hay que buscarlo. Entonces, es lo que deberíamos hacer, pues. Amén. Y buenos días, bendiciones, ¿no? Y hablando de eso, de que a veces nosotros confundimos la palabra de Dios solo porque estamos en nuestro propio criterio. Dice aquí un versículo que tenía por aquí, dice en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos empezamos a confundir las cosas, a pensar que las cosas que estamos haciendo están bien y pensamos que es de Dios. Pensamos que es Dios que nos está hablando o que es Dios que nos está guiando, ¿no? Pero, por ejemplo, como dijo mi mamá aquí, para nosotros diferenciar y podernos afianzar en la palabra es eso mismo. Para poder diferenciar la voz del hombre es escudriñar la palabra, leer. Porque también, como dice en Salmos 29:4, dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, a leer y orar para tener un mejor relacionamiento con Dios y ahí aprender nosotros a diferenciar. Ahí nosotros aprendemos a diferenciar que no es nuestro propio criterio y cuál es el criterio de Dios. Amén. Sí, por lo menos a veces mucho nos es difícil, pues, como que quizás seguir el mandamiento, la voz de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos habla por medio de la palabra. Sí. Entonces, a veces es difícil, un ejemplo, vamos por la derecha y no por la izquierda. Pero Dios te dice, anda por la derecha. Pero yo quiero ir por la izquierda. Entonces, nos apoyamos en nosotros mismos y no, pienso que está bien porque sí, porque no me va a pasar nada o porque no hice nada, no voy a hacer nada malo y está bien. Entonces, no es así. Esperar en Dios y esperar esa voz, o sea, de que Él nos hable, es lo más bonito que puede pasar porque sabemos que todo va a salir bien y porque Él es un Padre que nos ama con todo su amor, o sea, y no nos va a permitir de que pase algo mal o hagamos algo mal, pues, por nuestras propias decisiones. Amén. Amén. Cuando nosotros nos enseñaron que, la palabra del hombre, pasa que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Pero la palabra del hombre se basa mucho en un compromiso, afirmación, seria, sostenida, honor, honestidad. ¿Entiendes? Eso es la palabra del hombre y es lo que en verdad, como los tiempos han cambiado, nosotros ahorita Se ha perdido. Se ha perdido todo eso, ¿entiendes? Porque somos creación de Dios. Y Dios, la palabra de Dios es vida. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, todo esto es un hombre desde que nace, desde que llega nosotros nacemos con todo esto y nos van criando nuestros padres con todo esto. O sea, que la palabra del hombre tiene que ser honesta, tiene que ser como los principios, ¿me entiendes? Tiene que haber honor, honestidad, ¿entiendes? Entonces, esa es la palabra del hombre. Cuando nosotros llegamos a Cristo, todo eso tiene que seguir. Y aún más perfeccionarlo, ¿me entiendes? Cuando llegamos a Cristo. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos, ejemplo, te lo devolveré mañana. Ya yo di una palabra que ya yo te lo voy a devolver. Entonces yo tengo que cumplir eso, ¿me entiendes? Eso ya es una promesa que yo te lo devolveré mañana. Otro ejemplo, lo que te digo es cierto.
Y si yo te digo, no, lo que te digo es verdad, ya tú pasas a confiar en mi palabra. ¿Sí me entiendes? Es una afirmación honesta. ¿Me entiendes? Es una afirmación honesta. Entonces esa es la palabra. ¿Entiendes? Lo que pasa es que vuelvo y repito, los tiempos han cambiado y nosotros hemos perdido todo eso. Y aún cuando llegamos al Evangelio, que leemos y sabemos que la palabra de Dios es lo más preciado que nosotros tenemos, todavía fallamos en todo esto, ¿entiendes? Pues la palabra tiene que ser cumplida, tiene que ser honesta, tiene que ser, así como Dios nos da palabra, nos manda, nosotros tenemos que seguir ese mandamiento. Amén. Bueno, y de eso, pues, por ejemplo, hay veces, y que por ejemplo, los tiempos de ahora, como dijo mi papá, ahorita el hombre, hay veces que el hombre no tiene palabra, hay veces que el hombre no cumple con lo que dice, o dice muchas mentiras. Que ahí es donde, por ejemplo, si nosotros los cristianos nos queremos seguir con como dijo, con los valores como los que nacemos y los padres nuestros van criando, tenemos que seguir, cuando llegamos a Dios, como dijo, tenemos que seguir evolucionándolo, como leyendo, afianzándonos más en Dios. Mejor. Tenemos que ir mejorando, porque Dios nos llama a hacer luz. Entonces, si nosotros nos seguimos quedando o estancados, no estamos mejorando, sino que lo único que estamos haciendo es quedándonos ahí. Amén. Por menos la palabra, vuelvo y repito, tiene ese honor, promesa seria. Esa es la palabra del hombre, ¿no? Esa es la palabra del hombre. Que nosotros cambiamos todo eso. Y la palabra de Dios, vuelvo y repito, Dios se dirige al hombre para orientarlo y humanizarlo. O sea, Dios nos llega a nosotros cuando Él sabe que, o sea, Él nos creó, bien, pero a medida de nosotros que vamos creciendo, vamos agarrando otros patrones que no nos convienen, ¿entiendes? Entonces vamos perdiendo lo que es la palabra, porque Dios es un Dios de orden, Él sabe, Él es nuestro creador. Todos esos principios, nosotros nacemos con todos esos principios, pero a medida de que vamos creciendo, vamos agarrando cosas y vamos perdiendo lo que es la esencia de Dios, ¿entiendes? Entonces todas esas palabras se nos van perdiendo. Entonces Dios llega a nosotros, Dios llega a nosotros, se dirige y nos llega a nosotros, o sea, con la palabra, y nosotros tenemos que aprender cada día más, porque nosotros hablamos con otra persona y tenemos que tener una base, de verdad, una base que sea lo que es la palabra. Como que mi hijo dice que, o sea, mentimos. Cuando nosotros mentimos, estamos mintiendo, estamos hablando mal de la palabra de Dios, ¿entiendes? No estamos dando testimonio. No estamos dando testimonio porque somos cristianos, entonces tenemos que hacer las cosas muy, muy bien. Bueno, de mi parte. Bueno. Vale. No, ya. Bueno, este ha sido el primer día de esta semana. Es un tema muy fuerte. Es un tema bueno que vamos a estarlo desglosando nosotros aquí para que ustedes... durante la semana, porque en verdad es para ver la gran diferencia de lo que es la palabra de Dios y la palabra del hombre. O sea, es no muy diferente, porque si nos ponemos a analizar desde la creación, desde cómo Dios nos hizo, o sea, viene ahí. La palabra de Dios es vida, es eficaz, tiene honor, tiene verdad, y así somos nosotros. Lo que pasa es que a medida del tiempo hemos perdido todo eso. Bien, entonces eso es lo que nosotros, que Dios nos dé discernimiento de toda esta semana para empezar a desglosar todo eso y empezar a aprender, porque estamos aquí para aprender, y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, llevarlo a esa persona que en verdad necesita. Amén. Amén. Entonces con eso les decimos
denle like, compartan, añadan a favoritos, activen la campanita, todas las notificaciones que vamos a estar activos Que por será aquí. de bendición para todos. Bendiciones a todos.